Muy buenas tardes, gloria a Dios y gracias a Él que tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias a cada uno de aquellos que ha tomado el tiempo, a pesar de la lluvia, de venir, de estar. El Señor les bendiga ricamente. Y como saben, si no saben algunos, grabamos para poner el mensaje en el grupo de WhatsApp. Para aquellos hermanos que no pueden, no tienen la oportunidad de venir, que puedan escuchar la predicación reunión a reunión. Así que bien, en esta tarde, amados hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Marcos. Por favor, si me acompañan a Marcos, el libro de Marcos capítulo 10. Vamos a estar viendo la historia de un hombre necesitado. Y ojalá el Señor nos hable a través del Espíritu Santo, desafiándonos realmente a considerar las enseñanzas que esta pequeña historia, que este pequeño encuentro con Cristo nos ha de dejar. Estuvimos viendo las semanas pasadas, los jueves estuvimos en Mateo capítulo 5 al 7 en el Sermón del Monte, lo cual terminamos, gracias a Dios. Tuvimos un buen tiempo ahí en Mateo y ahora estamos comenzando con otro tipo de predicaciones. Estamos en una etapa de crecimiento, como dijimos, y necesitamos tener claro la manera en que debemos conducirnos en la casa de Dios si pretendemos crecer. En Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52 vamos a ver la historia de un ciego, del ciego Bartimeo. Ahí se da esta historia, este encuentro con Cristo, y qué importante es que podamos prestar atención y extraer de esta historia la mayor de las enseñanzas. Dice así el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez, pero esta vez por tener tu palabra abierta. Oro en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, y que realmente podamos ser fieles siervos tuyos, oh Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Amén. Acá vemos al Señor Jesús en el auge de su ministerio, yendo y viniendo, gran multitud siguiéndolo, y se da esta historia que al salir de Jericó, ¿con quién iba el Señor Jesús? ¿Qué dice ahí? ¿Qué leímos recién? Con sus discípulos y ¿qué más? Y una gran multitud. Como sabemos, cuando el Señor Jesús tomó estado público, los milagros que él hacía y la palabra que él enseñaba y demás, sin duda que mucha gente comenzó a seguir al Señor, mucha gente comenzó a tener curiosidad. ¿Se acuerdan como Zaqueo, que escuchó que el Señor iba a pasar por donde él vivía y subió al árbol por curiosidad para poder ver al Señor? Y así un montón de gente. Pero tengamos en cuenta esto. Estaban sus discípulos y una gran multitud. Esa gran multitud, probablemente muchos le seguían porque tenían fe en él. Sabían quién era él y habían creído en él como el Mesías. Otros capaz que le seguían por necesidad, porque sabían los milagros que él hacía. Habían escuchado de cómo había alimentado a tantas miles de personas y demás, y por ahí comenzaron a seguir a Cristo por diferentes razones. Pero miren lo que pasa. Salen al camino y se encuentran con este ciego, Bartimeo. Dice en el versículo 47, y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermanos, hay
una realidad que a veces dejamos pasar por alto cuando se dan cosas tan simples como tener una necesidad. Este hombre tenía una necesidad. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era ciego. Ahí está llegando el hermano Javier. Se vino en moto a pesar de la lluvia. Adelante, Javier, Dios le bendiga. Era ciego, este hombre tenía una necesidad y debido a su ceguera, no solamente tenía una necesidad física, sino que tenía también una necesidad económica. ¿Por qué? ¿Qué hacía al costado del camino? Estaba pidiendo limosnas. Viviendo de lo que la gente por ahí le pudiera dar. Hermanos, al escuchar que Jesús estaba pasando por ahí, hermano Javier, pase, tome asiento, él no dudó ni por un instante, no consideró su impedimento, no consideró su necesidad. Lo único que él hizo fue comenzar a clamar, fue comenzar a pedir, a llamar la atención de Cristo. Este ciego sin duda había escuchado mucho, estando en el camino ahí al costado pidiendo limosnas. Por ahí había escuchado muchos comentarios de gente que pasaba hablando acerca de este Jesús, que sanaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos, que daba vista a los ciegos. Y él, sin lugar a duda, ¿qué comenzó a hacer? Esta es mi oportunidad, dijo. Y comenzó a gritar para llamar la atención del Señor Jesús. Hermanos, vivimos en una sociedad que está ciega. Vivimos en una sociedad que está necesitada. Vivimos en una sociedad que se está quebrantando a pedazos, familias siendo completamente destruidas. ¿Y a quién acudimos? ¿A quién buscamos socorro? ¿En quién buscamos socorro? ¿En quién buscamos ayuda? Muchos van a los macumberos, y para que le hagan algún pase, para que le hagan algún trabajo, y para que le hagan el desate de esto y el desate de aquello, y piensan que los problemas vienen por trabajos espirituales que les hacen. Pero nosotros los cristianos sabemos que Satanás no nos puede tocar si el Señor así no lo permite. Pero ¿a quién acudimos? Mucha gente en necesidad lo primero que hace va y acude a un préstamo. Y comienzan a entrar en una rueda, en una bicicleta que no tiene fin. Y al final terminan desesperándose por no poder salir de esa situación. Gente enferma, hemos pasado la pandemia y gracias a Dios estamos, podríamos decir, post-pandemia, ¿verdad? Ya podemos tener la libertad de no usar el tapabocas. Aquellos que están vacunados, con mi señora, bueno, ya nos vacunamos. Ya pasamos por el virus también, así que estamos completamente protegidos. Ahora, el tema es a quién acudimos ante nuestra necesidad. ¿A quién? Debemos aprender que ante nuestra necesidad, cual sea, a donde primero tenemos que acudir es a los pies de Cristo. Es orar a Él, es clamar a Él, es pedirle, es presentarle nuestra necesidad, es rogarle, es llamar la atención, es orar sin cesar, como nos enseña la palabra de Dios. Orar sin cesar, rogarle a Él, ser lo suficientemente humildes para reconocer que no podemos con esta situación. A veces por orgullo no queremos doblegar el brazo, ¿verdad? Y queremos tratar de hacer todo lo posible por nuestros medios. Y ahí estamos horas en la noche pensando, ¿y cómo hago? Y si hago esto, entonces aquello. Y si busco acá, y ahí buscamos las 1000 formas de solucionar un problema. En vez de humillarnos delante del Señor. Decirle, Señor, no sé. Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Hermanos, este hombre en necesidad nos enseñó algo importante. ¿A quién debemos acudir? Ay, tan vergonzoso soy. ¿A quién debemos acudir? A Jesús. Gabrielito,
¿A quién? A Jesús. Él tiene el poder, amén. Él tiene los medios. Él es el dueño de absolutamente todo. En su voluntad, Él puede otorgarnos todo lo que necesitamos. Entendemos que Él es soberano. Entendemos que Él responde de 3 maneras posibles. Él responde sí, Él responde no, y Él responde esperar. Y debemos aprender a escuchar la respuesta del Señor cuando Él nos habla, dándonos respuestas a las oraciones. Miren lo que pasa con este hombre. Este hombre escucha de que Cristo está pasando por ahí. El Señor va con un séquito de sus discípulos y una gran multitud que le seguían. Y miren lo que dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben, a veces sucede en las iglesias que nos comportamos como esta gran multitud. Porque pensamos que Cristo es solo para nosotros, porque pensamos que Cristo solo está para escuchar nuestras necesidades, y si Él se distrae con las necesidades de otro, va a dejar de atender las nuestras. ¿Verdad? Y esta gran multitud ya se había beneficiado de ver a Cristo. Esta gran multitud de los discípulos se habían beneficiado de caminar con Él, de recibir sus bendiciones, de presenciar milagros. Esta gran multitud se había beneficiado de la obra de Cristo. Pero ante la necesidad de alguien más, ¿qué comenzaron a hacer? ¿Qué comenzaron a hacer? A reprender a este hombre. No, cállate, déjate de gritar. No, no, el Señor, no lo molestes al Señor. Yo solo puedo molestarlo. No, ¿verdad? Y comenzaron a reprenderlo para que se callara. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué dice la Biblia? Pero él clamaba mucho más. Y hermano mío, hermana, nunca dejes de orar. A pesar de las circunstancias, nunca dejes de orar. Los pastores podemos fallar. Capaz que estás necesitando un día algo de mí y yo te fallo, no atiendo tu necesidad, no estoy en ese momento, estoy ocupado, estoy haciendo otra cosa o estoy enfermo, no sé. Pero tú nunca dejes de clamar al Señor. Tú nunca dejes de golpear sus puertas. Tú nunca dejes de orar a pesar de las circunstancias. Porque la fe se manifiesta en la perseverancia. ¿Amén? ¿Entendieron? La fe se manifiesta en la perseverancia. A este hombre lo mandaron a callar. Él no veía quién hablaba, él no veía quién le decía callate, él no veía la multitud, él escuchaba el murmullo, escuchaba los pasos, escuchaba por ahí la gente que había alrededor suyo. Él tenía claro algo, que el único que lo podía ayudar estaba caminando por ahí y él necesitaba de Cristo. Y hermanos, a veces cuando más necesitamos de Cristo, más nos alejamos de la iglesia, más nos alejamos de la comunión, más nos alejamos de la oración, de la adoración, más nos alejamos de la palabra de Dios. Cuando estamos en problemas o en dificultades o en necesidades, lo último que hacemos es leer la Biblia, porque estamos preocupados, ¿verdad?, en solucionar nuestros problemas. No tengo tiempo para la palabra de Dios y ya la dejamos de leer. Ya no oramos como orábamos antes. Ya nuestra mente se desenfoca de quién es nuestro Salvador. Pero hermanos, a pesar de las circunstancias, nunca dejes de orar. Otros te van a querer poner el palo en la rueda, otros van a querer ser de impedimento para tu vida espiritual, pero tú continúa orando, continúa clamando a aquel que es el único que puede ayudarte. Seguimos leyendo. Versículo 48 leímos, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle.
Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Y hermanos, qué hermoso es saber que Él tiene tiempo para nosotros. Qué hermoso es saber que no importa la necesidad que tengamos o las circunstancias que nos rodeen, Él está dispuesto a detenerse. Siendo el creador de todas las cosas, gobernando el universo por su palabra, sosteniendo el mundo y la humanidad con su poder, Él inclina su oído ante nuestra oración. Él nos compró con sangre. Él entregó su vida por nosotros. Somos importantes para Él, cada uno de nosotros. ¿Qué le podemos dar a Él? ¿Qué beneficio puede tener Él de nosotros? ¿Qué beneficio podría tener el Señor de este hombre ciego necesitado? Más que glorificar al Padre a través del milagro. Nunca te consideres menos. Porque tu vida es preciosa. Tu vida fue comprada con sangre. Tu vida costó un sacrificio muy alto. Eres importante para Él. Y cuando clamas a Él, quédate tranquilo. Quédate tranquila. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él tiene tiempo para ti. Porque Él está dispuesto a escuchar tus oraciones. No importa qué lo rodea, no importa cuán ocupado Él pueda estar, Él puede detener absolutamente todo para simplemente prestar atención a tu necesidad. Entonces, ¿a quién vas a clamar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a orar? No sé cuál es la situación en tu hogar, no sé cuáles son los desafíos a los que te enfrentas cada día, pero aprende. Al primero que debemos buscar es al Señor. Orar una y otra vez, orar una y otra vez. No importa que en la familia se burlen de nosotros, no importa que nos tomen el pelo en el trabajo, no importa que se burlen en el lugar de estudio porque vamos a una iglesia, no importa. Nunca niegues tu fe, nunca dejes de orar, nunca dejes de buscar al Señor, porque dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. La respuesta del Señor llega. Dice entonces que la gente se acercó a Él y le dijeron, ten confianza, te está llamando. ¿Y sabes qué? El Señor quiere tener un encuentro cara a cara con nosotros. Tú no puedes vivir la espiritualidad, la vida espiritual a través del pastor. Lo voy a decir de vuelta para que no quede duda. No puedes vivir la vida espiritual, la vida cristiana a través del pastor, a través de otro hermano en la iglesia, a través de un familiar o un líder. El Señor quiere tener una relación personal contigo. No importa quién te diga qué, tú ve al Señor. No importa quién ponga la excusa o el impedimento, tú ve al Señor. Él quiere tener un encuentro personal contigo. Y el Señor detuvo la marcha, llamó a este hombre, lo fueron a buscar, dice el versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Él tenía una necesidad. Él estaba ciego. Él no podía ver. No dice la Biblia cuánto tiempo, si fue ciego en nacimiento. No dice la Biblia en este caso. En otras historias sí. Habla de un ciego desde la niñez. Pero este hombre quería que el Señor le diera la vista, que el Señor atendiera a su
necesidad. Miren lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Si prestamos atención a la palabra del Señor, no solamente el Señor le recobró la vista, sino que más hizo. ¿Qué dice ahí? No, pero ¿qué dice? El Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El Señor no solamente le dio la vista, sino que le dio la salvación. Porque ese hombre ciego, a pesar de su ceguera, él entendía y él sabía que el que estaba caminando por ahí era el Cristo, el único que le podía ayudar. Y ese hombre, a pesar de las circunstancias y los impedimentos y sus limitaciones, a pesar de todo, él clamó, él gritó y él buscó que el Señor le escuchara. Y el Señor primero lo que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Él no le dijo, recibe la vista. Porque vemos que enseguida recibió la vista. A otros vemos que el Señor le dice, como al paralítico, levántate y anda. En este caso, lo primero que el Señor hace es anunciar que ese hombre había alcanzado la salvación, que ese hombre había reconciliado su vida con Dios a través de la fe que había depositado en Cristo. Y como consecuencia de esa decisión, como consecuencia de esa fe, entonces sí, él recobró la vista. ¿Y cómo termina ese pasaje? ¿Qué dice? ¿Cómo termina ahí? ¿Lo podemos decir juntos? Y seguía a Jesús en el camino. Otra vez, vamos. Y seguía a Jesús en el camino. A través de muchos años de servicio hemos podido ver infinidades de reacciones ante las respuestas de las oraciones, ante la respuesta a las necesidades. Y hay gente que cuando recibe el milagro, cuando recibe la respuesta a la oración, cuando soluciona su problema, ¿qué hace? Se aleja. Se olvida. Cristo ya quedó colgado como un matafuego para el próximo incendio, ¿verdad? Como la historia de los 10 leprosos. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos que se encontraron con Cristo? Fueron hasta el sacerdote a presentarse para ver que estaban limpios de la lepra. ¿Cuántos volvieron a abrir? Uno solo. ¿Cuántos volvieron? Uno. Uno solo volvió para dar gracias. Hermanos, que no sea esa nuestra actitud. Que no sea ese nuestro comportamiento. Que realmente podamos entender que necesitamos de Cristo cada día. Cuando estamos bien, necesitamos de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Cuando estamos mal, necesitamos de Cristo. Cuando somos felices, también. Cuando estamos tristes, amén. En la victoria o en la prueba, necesitamos de Cristo cada día. Y es importante que podamos seguir en el camino junto a Él. Pero entendamos una cosa, que esto es donde también algunos se equivocan. ¿Saben por qué? Porque Él no va a seguir nuestro camino. Cual capricho nuestro de llamar al Señor y de que el Señor esté obligado a seguir nuestro camino, a andar por donde nosotros queremos andar y obligarlo a Él que Él ande con nosotros. Hay una frase muy común cuando estamos animando a los hermanos a venir a la iglesia, ¿verdad? Y hermano, va a venir a la iglesia, pastor, si Dios quiere voy a estar ahí. Ay, hermano,
Dios quiere. Dios siempre quiere que estemos en su casa. Dios siempre quiere que nos congreguemos para adorarle. Dios siempre quiere que podamos tomar tiempo para aprender de su palabra. Él siempre quiere, pero entendamos esto. Él no puede ir por donde nosotros querramos. No funciona así. Este ciego, él seguía a Cristo. Y nosotros necesitamos entender que debemos seguir el camino del Señor. Debemos seguir en el sendero, entendiendo que estamos yendo en su voluntad, en su camino. ¿Y cómo podemos entender cuál es el camino del Señor? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos saber si en lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, el Señor está con nosotros? ¿Cómo podemos saber? No es a través de un sueño, no es a través de una revelación, no es a través no, es a través de su palabra. Cuando yo voy a tomar una decisión, la decisión que voy a tomar, ¿está alineada a la palabra de Dios? ¿O ofende a Dios? ¿O está en contra de la palabra de Dios? El Señor no te va a seguir a donde tú quieras. Tú tienes que seguirlo a Él por donde Él te muestre. Y junto a Él, siguiéndolo a Él, podemos tener una promesa cumplida que tormentas van a llegar, problemas van a venir, guerras se van a levantar, pero su promesa va a estar firme con nosotros. Y se ha de cumplir en cada paso de nuestra vida cuando reconocemos en humildad el camino del Señor y decidimos hacer un sacrificio voluntario de hacer a un lado mi gusto, de hacer a un lado mi pensamiento, de hacer a un lado mi ideal, de hacer a un lado lo que yo pienso o lo que la sociedad piensa, y estar seguros que estamos parados en su palabra. Hermanos, es una historia breve, pero que trae varias enseñanzas. Ante la necesidad, ¿a quién acudes? Vimos el ejemplo de Bartimeo. Cuando otros tienen necesidad, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante la necesidad de los que te rodean? ¿Los callas? ¿Los alejas? No, hermano, que no sea ese nuestro proceder. Hay tanta gente, hermano, yendo al infierno. Hay tanta gente confundida, sin la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos escondemos, nos guardamos, escondemos la verdad de Dios y no hablamos con los que están ciegos espiritualmente a nuestro alrededor. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante la necesidad de otros? Hay Jesús para todos. Vimos que él, ante el desafío de que lo reprendían y lo mandaba a callar, ¿qué hacía él? Más clamaba, más gritaba. Y hermano, no dejes de orar. Ante la adversidad, ante la dificultad, no dejes de orar a pesar de las circunstancias. Cristo detuvo todo, Cristo detuvo a su andar para prestarle la atención a un solo hombre. Capaz que habían cientos de personas a su alrededor. Estaban sus 12 discípulos y una gran multitud. Pero Cristo detuvo todo para prestar atención a uno. Y Él me prestó atención a mí. Él un día escuchó mi oración de perdón, de arrepentimiento. Él un día escuchó la invitación que le hice para entrar en mi vida. Y Él me transformó en un hijo de Dios por la fe. Él ha estado conmigo, con mi familia, en cada lucha, en cada prueba. Él nos ha demostrado su poder una y otra vez, hermanos.
Él tiene tiempo para cada uno de sus hijos. Hermanos, cuando obtengas la bendición, cuando tengas la respuesta, ¿qué debes hacer? Seguir al Señor. No tomes al Señor como un salvavidas. No tomes al Señor como aquel que está solo para ayudarnos en la prueba. No olvidemos esto. Nuestro propósito es glorificarlo a Él. En la lucha, en la prueba, en la victoria y aún en la paz. Nuestro deber es glorificarlo a Él. Sigamos a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para terminar y así pasar al tiempo de oración. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por los hermanos que a pesar de la lluvia han tomado tiempo para acompañarnos y estar con nosotros en la reunión. Oro por aquellos que han de escuchar el mensaje a través del video. Ruego que tu Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros, ayudándonos a recordar estas verdades que hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.